Buenos días, mis queridos amigos. Buenos días. Mi doctor. Vamos a comenzar la reunión de hoy día. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos en la semana número 13, correspondiente al curso de Geotecnia. Entonces, como habíamos visto, la semana pasada estábamos trabajando lo relacionado con la parte final del curso. Ya estamos en la unidad correspondiente a lo que vendría a ser cimentaciones profundas y estabilidad de taludes. Veamos en la parte de la práctica calificada será en la segunda parte de esta sesión. En esta primera parte vamos a hacer algún resumen teórico y algunos comentarios sobre el trabajo final, que ya lo deben tener bien avanzado. Entonces, ¿me confirman, por favor, que se puede ver la pantalla? ¿Todo bien? Oh, listo. Sí, me confirman. ¿Todo bien? ¿Se ve muy bien? Listo. Entonces, veamos. Habían unas consultas sobre el grupo de pilotes y la eficiencia. A ver, vamos a ver. En cuanto al grupo de pilotes, nosotros tenemos de que en realidad, en la mayoría de los casos, los pilotes se usan en grupo con el fin de transmitir cargas de la superestructura al suelo o infraestructura. Una losa, por ejemplo, de cabeza de pilotes se construye sobre un grupo de pilotes. Entonces, esta estructura se va a comportar dependiendo si trabajan los pilotes en grupo o si trabajan los pilotes en el cálculo se hace por unidad. Hagamos un recuento de esto para tener claro la teoría sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, la eficiencia o la capacidad de un grupo se define como la carga del grupo entre la suma de las cargas de cada uno de ellos. Aquí tenemos una expresión para poder trabajar en un cálculo que se necesite. Tenemos la eficiencia del pilote. La eficiencia N, como les decía, viene a ser la capacidad de carga última del grupo de pilotes, QGU, entre la capacidad de carga última de cada pilote. Entonces, para esto tenemos una nomenclatura, la nomenclatura usada de habla inglesa. Este es un libro traducido al español, donde nosotros podemos usar la eficiencia de acuerdo a otras formas, otras formulitas que tengamos a la mano. Un diagrama donde se muestra para hacer los cálculos. Esto sería así. Consideramos la distancia a los pilotes, la distancia pilote en pilote. Ahí creo que se ve mejor. Ahí está mejor la imagen. Entre pilote y pilote tenemos una distancia D. Muy bien. Entonces, esta distancia, por ejemplo, entre pilote y pilote, D. Y L, la longitud de cada pilote. Si lo vemos en planta, la distribución de pilotes en grupo suele ser un arreglo matricial, que podría ser un arreglo cuadrado o un arreglo rectangular, dependiendo del terreno y dependiendo de la geometría de la estructura a la cual se quiera apoyar o sostener. Entonces, la nomenclatura usual es D minúscula, la distancia a eje de pilotes,
y tenemos BG, y LG, las medidas vista en planta del grupo de pilotes, que podría ser un rectángulo o un cuadrado. Entonces, ¿cómo se obtiene el número de pilotes en el grupo? El número de pilotes en el grupo sería N1 por N2. Ahora, ¿cómo se obtiene la longitud y el ancho del grupo de pilotes, de la distribución que puede ser cuadrado o rectangular? Tenemos N1 menos 1 por D más 2 veces D entre 2, y el BG es N2 menos 1 por D más 2D entre 2. Recuerda de que L, tenemos acá la imagen, este es el valor de L. Ahí está. Sobre la medida L tenemos terrenos, por lo general pueden ser terrenos inundados, pueden ser fangos, pueden ser arcillas, rellenos. Entonces, el trabajo efectivo del pilote sería a partir de esta línea hacia el fondo. Acá se muestra la interacción del bulbo de esfuerzos en los grupos de pilotes. Recuerden que según Boussinet, la teoría de Boussinet de la presión de las cargas en el terreno generan esfuerzos que se logran estudiar como los bulbos de esfuerzo, y en este caso acá se nota la interacción. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, la carga del pilote en grupo tiene una formulita que es bastante práctica, como la que presenta el señor Brajadas. Brajadas presenta una formulita de la carga del grupo de pilotes como 2 veces N1 más N2 menos 2, todo esto por D minúscula, que es la distancia entre eje de pilotes, más 4 diámetros, es el diámetro del pilote, entre el perímetro por N1 por N2. Y todo esto multiplicado por la suma de la carga última de un pilote. Entonces, en esta ecuación nosotros podemos, habría que ver condiciones para ver si los pilotes se comportan como grupo o si se comportan como unidad. Entonces, tenemos para eso que si el espaciamiento de centro a centro o a ejes, conocido como letra D minúscula, es lo suficientemente grande, entonces N es mayor que 1. En este caso, los pilotes se comportan como pilotes individuales. En la práctica, si N es menor que 1, tenemos que la carga última del grupo es N por la sumatoria de carga de cada uno. Caso contrario, si N es mayor que 1, de 1 para arriba, la carga del grupo es la suma de la carga de cada uno de ellos. De manera práctica se usó mucho tiempo y hasta ahora se sigue usando la fórmula de Converse-Labarre, donde el ángulo teta, acá el ángulo teta debe estar expresado en grados. Y se obtiene como el arco tangente del diámetro entre la distancia d. Un ejemplo para ir ilustrando sería así. A ver, veamos este caso. Tenemos una figurita y vamos a bajar el tamaño para que se pueda visualizar mejor. Yo creo que ahí tenemos el panorama. A ver. En la figura tenemos
un análisis de pilotes visto en planta. En esta planta tenemos pilotes, por ejemplo, un arreglo de 3 por 4. Entonces tenemos 12 pilotes. La D mayúscula, aquí en la figura analicemos, por ejemplo, veamos un panorama más grandecito, ahí está. D mayúscula corresponde al diámetro del pilote o al ancho si el pilote es cuadrado. Y la distancia de eje a eje entre dos pilotes es 2,5 el diámetro de uno de ellos. Este es un arreglo muy usual, muy práctico. Esta medida que se está dando acá, por ejemplo, un diámetro D y una distancia a ejes entre pilote y pilote equivalente a 2,5 ese diámetro. En la práctica, estas medidas, independientemente de qué valor numérico sea, D y 2,5D, es un arreglo muy bueno que ha permitido a lo largo de los años que llevan las estructuras con pilotes, que ha dado muy buenos resultados con una precisión suficientemente buena como para que las estructuras hasta ahora permanezcan en pie cumpliendo su ciclo de vida. Entonces, este es el arreglo, por ejemplo, para este caso, donde el diámetro de un pilote o el lado, en este caso es un pilote cuadrado, es 305 milímetros, o sea, 30 centímetros y medio. Entonces acá sería 2 veces y media los 30 centímetros y medio. Veamos entonces algunos cálculos al respecto. N, la eficiencia del pilote. Entonces acá se dan, por ejemplo, N1, 4 y N2, 3. Serían 4 pilotes por 3, 12. Un arreglo rectangular. El diámetro D o el lado D de un pilote cuadrado, 305 milímetros. Y la distancia de eje a eje de los pilotes, 2,5 el diámetro. Los pilotes en realidad lo que estamos acá son cuadrados y están empotrados en arena. La eficiencia lo calculamos con esta formulita. Vamos a ver la eficiencia del pilote, del grupo. Ahí está, con la formulita. Entonces vamos a necesitar N1, que es el número de pilotes por un lado. N1 es 3. N2, el número de pilotes en el otro lado, sería que es 4 menos 2. Todo esto por D minúscula. D minúscula es 2 veces y medio el diámetro de cada pilote, o sea, 2,5 por 305 milímetros, 762,5. Y también necesitamos el perímetro. El perímetro que vendría a ser, en este caso, 4 diámetros porque es un pilote cuadrado. Si es un pilote circular, el perímetro es pi por diámetro. Entonces, habiendo conseguido D minúscula 762,5 milímetros y el perímetro 1220, hacemos el reemplazo. Entonces, la eficiencia de este grupo de pilotes, 60,4. De acuerdo con la ecuación de la eficiencia del pilote, vamos a necesitar, reemplazamos acá el valor necesitamos la tangente, es decir, la eficiencia con la otra fórmula. Recuerda que es la fórmula de Converse-Labarre. Entonces, para este ángulo
tomamos D entre D. 21,8. Entonces tenemos la eficiencia con la otra formulita. Confirmando entonces de que, a ver, 65,7 y acá 60,4. ¿Qué conclusión se saca de esto, por ejemplo? Que usando dos fórmulas distintas, los resultados también son distintos y en algunos casos están bastante lejanos uno de otro. En realidad eso lo deben haber confirmado cuando ustedes, al haber trabajado en un expediente, probablemente han hecho cálculos con una o dos fórmulas para un mismo problema y resultan que los resultados son unos son muy lejanos de otro. En realidad no, eso hasta ahora no se ha podido estandarizar. Cada autor con cada fórmula obtiene resultados. En algunos casos están bastante cercanos. En otros casos los resultados se encuentran bastante lejos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, en realidad, en términos prácticos, cada una de las fórmulas que han propuesto sus autores han dado resultado y las obras están en pie. Entonces, no hay en realidad ninguna discusión, no se genera discusión sobre eso. Lo único que hay que hacer es tener cuidado, siempre buscar referencias. Por ejemplo, si uno va a hacer un proyecto de gran envergadura, qué fórmulas usar, aunque en realidad cuando tú vas a hacer el trabajo y has entrado en licitación y has ganado la licitación, el documento te va a decir con qué fórmulas vas a trabajar. ¿Por qué? Porque antes de hacer la licitación, el que va a ser el dueño del proyecto, el que va a invertir, hizo una consultoría con... Lógicamente, si es una obra de envergadura, se hace una consultoría previa para hacer el expediente, y los expedientes, recuerden, tienen precios en algunos casos bastante elevados, ¿no? 200.000, medio millón, hay expedientes que superan el millón de soles. ¿Por qué? Porque para hacer el expediente hay que hacer visita de campo, toma de muestras, análisis y finalmente decidir cómo se va a hacer la obra. Entonces, los que hicieron el expediente técnico, que por lo general suelen ser oficinas de doctores en geotecnia, de acuerdo a cierta experiencia, ellos decidieron que para ese tipo de terreno se debería usar determinadas fórmulas. Y entonces el expediente técnico ya viene y te dice que diseñes la obra con determinado manual de fórmulas. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Se procede con lo que el expediente pide. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo el cálculo de la eficiencia de pilotes por la fórmula de Converse-Labarre y por otra fórmula general, y ambos resultados difieren digamos, redondeando, difieren en un 5%. Bien, ese es un detalle de lo que se quería mostrar en cuanto a pilotes grupo. Hubieron compañeros que me hicieron la consulta. Les compartiré luego esta teoría con su ejercicio. Bien, también había algunas cosas para... Alguien me pidió que le haga un detalle de una muestra sobre cómo van avanzando con los trabajos. A ver, por ejemplo, les podría compartir un trabajito de algún ciclo pasado. A ver, vamos a ver. A ver, por aquí le vamos a compartir un trabajito del ciclo pasado. Por ejemplo, han hecho esta estructura. Presentan su carátula y hacen un índice. Por ejemplo, en este índice, ¿qué es lo que presentan?
una introducción, unos objetivos, y empiezan, por ejemplo, empiezan acá con cimentaciones superficiales. Ahí está, han empezado con cimentaciones superficiales. En el siguiente capítulo están mostrando, por ejemplo, acá, en el siguiente capítulo trabajan cimentaciones profundas, después han hecho un muro de contención y estabilidad de taludes. Ahí está. Se han organizado así. Yo creo que esa es la mejor manera de organizar el trabajo. Introducción, objetivos, y en cimentaciones superficiales lo que hay que hacer es hacer el fundamento teórico, o sea, definir qué es una cimentación superficial, las características geométricas de las cimentaciones, qué autores han trabajado estas cimentaciones de tal manera de que tú demuestres un dominio contundente del fundamento y del caudal de fórmulas de este tema de cimentaciones superficiales. Entonces, irán las fórmulas para cimentaciones cuadradas, rectangulares, circulares, según Meyerhoff, según Basic, según Terzaghi. O sea, toda la teoría, lógicamente una teoría breve del tema. Igual con cimentaciones profundas, tipo de pilotes, de asentamiento, etcétera, ¿no es cierto? Los muros de contención igual. Y para estabilidad de taludes, teorías resumidas de acuerdo a lo que han investigado. Puede ser teorías de los expedientes técnicos, teorías de las sacadas de tesis o sacadas de libros famosos. Indudablemente los fundamentos teóricos están en los libros. Finalmente plantearon unas conclusiones y una referencia bibliográfica. Siempre es bueno poner esta parte, en qué concluye tu trabajo, qué es lo que hiciste, qué es lo que, a dónde llegaste, y una referencia de qué libros o qué documentos has consultado. Porque recuerda de que todo lo que nosotros hacemos tiene base teórica, ¿no? O sea, siempre hemos tenido que partir de alguna información. A ver, veamos cómo desarrollaron. Este es tomado al azar un trabajo. No es necesario que ustedes en realidad sigan exactamente como está acá. No, simplemente, por ejemplo, un grupo decidió que esa era su forma de presentar en ese orden lógico lo que habían investigado. Me parece que esas son las formas generales, ¿no es cierto? Una introducción, un objetivo, y luego ya viene la descripción del trabajo. Probablemente acá se podría haber incluido en esta parte. A ver, vamos a por aquí una flechita, por aquí. Por ejemplo, por acá se puede haber incluido algo más. La realidad problemática. Por ejemplo, acá se puede haber incluido una descripción de la realidad problemática. O sea, nosotros como ingenieros debemos acostumbrarnos siempre que vamos a hacer un proyecto, de ir al campo y describir la realidad. O sea, ¿por qué sucede eso que estamos, por qué hacemos lo que vamos a hacer? Entonces dices, por ejemplo, en el pueblo o en la región o en la provincia tal, y empiezas a describir qué cosas se ha visto, que hay un problema de comunicación entre un lugar y otro, porque hay un tremendo abismo, hay un declive, o la geografía es muy agreste. Entonces, por ahí uno se va dando cuenta de que entre un pueblo y otro
hay la necesidad de poner una forma de comunicarse. Y, por ejemplo, sería el puente. Entonces, lo debes haber leído en el expediente técnico. El expediente técnico empieza narrando una realidad problemática y por qué se decidió hacer ese puente. Incluso narran la historia de los pueblos que se van a unir con el puente, qué producen, qué opciones tienen. Si se construye esta obra, qué es lo que se va a obtener como, por ejemplo, beneficios para la comunidad, que va a mejorar el intercambio de productos agrícolas, productos agropecuarios, el transporte en vez de demorar de un pueblo a otro 15, 20 horas, probablemente se haga en 3 o 4 horas. Entonces, sería bueno acá, en un pequeño resumen, describir la realidad problemática para dónde se hizo esa obra. Por ejemplo, a ver, acá en la introducción parece que lo han planteado, aunque yo creo que la introducción narra todo lo que hay. A ver, por favor, la introducción para que vayan teniendo más forma el documento. En realidad la introducción viene a ser la descripción de todo lo que contiene el documento. Esto que, por ejemplo, acá puesto en el presente informe, se desarrollan las principales geotécnicas, ya. Acá tiene que describir qué hay en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Y esto, por ejemplo, de la ubicación del área de estudio, esto debería ser un capítulo más o un título más diferente, ¿no? Que no esté en la introducción. Esta es la descripción de la realidad problemática. Por ejemplo, acá lo han hecho y lo pusieron en la introducción. No es que esté mal, yo creo que la descripción está bien hecha, bien bonita, ahí está la ubicación, todo. Pero debería ser después de, ya en el desarrollo, como otro capítulo. El capítulo 1 sería, ¿no?, la descripción de la realidad problemática o planteamiento del problema. Ahí debería entrar como otro capítulo. Acá cuenta de que, por ejemplo, en el departamento de Tumbes, en Zorritos, ahí está ubicado el trabajo que se va a hacer y los motivos. Tiene que contar los motivos. ¿Por qué? Esto está en el expediente técnico. Ya ves, aquí habla de la sismicidad de la zona. Acá hablan unos dónde va a ir el puente. Con el Google Earth ha sacado su imagen. Aquí habla de la sismicidad del terreno, habla de la norma 030. En realidad, cada trabajo debe tener la marca personal del equipo que lo hizo. Los trabajos no tienen por qué ser iguales. Si todos fuesen iguales, se cae en la sospecha de que, bueno, quién pensó hacer el trabajo y quién no lo pensó. Luego se ha planteado sus objetivos. Ya está. Lean el expediente técnico y de ahí sacan ideas de qué es lo que han hecho, los objetivos específicos. Y esto sería como el capítulo 3. Por ejemplo, acá lo han organizado así, ¿no? Numeración, pero de repente otro grupo puede organizarlo como acá termina y esto fue, ahí terminó en una hoja aparte, capítulo 3, por ejemplo, o capítulo 4, cimentaciones superficiales. Y empiezan, mira, acá han definido, lo ponemos más grandecito, claro. La cimentación superficial, aquella es que cumple que DF entre B es menor o igual que 5 y empiezas a dar un pequeño resumen. Y lógica, mira, por ejemplo, acá hay un error ortográfico, la palabra última debe llevar tilde. Entonces planteas tus fórmulas para que se note que hay dominio, hay conocimiento del tema. La capacidad de carga admisible, la teoría de Terzaghi, los fundamentos. Y por acá ya va planteando el esquema del puente, cómo lo ha trabajado. Ahí tienen las condiciones, cómo van a trabajar esto. Ya está. Y están haciendo unos cálculos, lo verifican, hacen sus cálculos y luego
por otro método, por BASIC. Calculan, bueno, acá por ejemplo la zapata izquierda del puente, han hecho los cálculos, lo han verificado, factor de seguridad 3, lo vuelven a verificar. Y así como les decía, ¿no? Primero lo verifican, ustedes mismos reproducen lo que está ahí, lo vuelven a calcular por el método que ahí dice, si es que ustedes lo dominan, porque a veces usan métodos que no son usuales por acá en el Perú, lo hacen con otro método de todas maneras. Y luego plantean una modificación, de acuerdo a lo que la rúbrica pide, una modificación explicando por qué lo han modificado y cuál ha sido el objetivo y a qué llegan, ¿no? El nuevo resultado de haber modificado el documento, en qué quedó, o sea, cuando ustedes modifican, a qué quieren llegar. Otro capítulo, cimentaciones profundas, bases teóricas, y ya luego proceden a resolver el ejemplo. Y luego lo modifican, hacen su propuesta de por qué en este caso de pilotes, por ejemplo, qué nuevos pilotes usarían, a qué nueva distancia, por qué circular, por qué el pilote cuadrado. Por ejemplo, acá han calculado la eficiencia con la fórmula de Converse-Labarre y han intentado explicar cómo trabaja este grupo, la eficiencia del grupo, consideraciones de los tipos de pilote, asentamiento, y así, por ejemplo, si seguimos avanzando, bueno, acá entró a muros, otro capítulo, muro de contención, ahí está, listo, asentamiento por fuste, luego entran a los muros. Igual en los muros hacen la definición de muros, características de los muros, este estribo, la losa, el relleno, algunas, siempre poniendo fundamentos teóricos, no sean exagerados, solamente algunos conceptos teóricos, por ejemplo acá he puesto el empuje pasivo, el empuje activo, y luego empiezan a hacer sus cálculos. Ahí está, acá tienen una tablita, por ejemplo, mira, ha hecho su cuadrito del metrado de cargas para este murito que han propuesto. Por ejemplo, acá han trabajado el peso específico del concreto, ojo, como 23,58 kilonewton por metro cúbico. Puede haberse usado 24 en términos, como dice el reglamento peruano, 24 kilonewton por metro cúbico. Son detalles que cada calculista decide. Hacen su tablita, ahí está, por volteo, por deslizamiento, han hecho sus cálculos y así discurre el documento. Han hecho la teoría de Felinus, la estabilidad de taludes, las dovelas, sus cálculos, han calculado ahí. Ajá, acá muestran, por ejemplo, una tablita para calcular la cimentación profunda. A ver, acá han usado, ajá, el método, a ver, ¿cómo calcularon acá? El factor de seguridad, 3,65. Y unas conclusiones. En las conclusiones tú puedes explicar, creo que sería, por ejemplo, una conclusión por cada capítulo, ¿no? O sí, vamos a terminar esto. Entonces tenemos acá, por ejemplo, algunas cosas que ustedes técnicamente eh, crean conveniente sacar como conclusión. De repente, ¿qué pasó con el pilar del puente? ¿Qué pasó con la losa en la que se apoyaba? Algunas cosas técnicas que muestren
conocimiento y dominio del tema y a dónde se llegó. ¿Ya? Y una bibliografía de algunas cosas que hayan comentado, que hayan consultado, algunos libros. Ahí está. El reglamento nacional. No exageren en las bibliografías porque me supongo de que han leído todo esto. Acá, por ejemplo, el amigo pone que ha leído el libro de Alba, el de Braja, ha leído el libro de Calavera, que es famoso, de Dudley, han consultado con Hurtado, han leído el reglamento y así. Bien, esa sería una muestra de lo que es el documento, el expediente técnico. Ustedes mostrarán un trabajo. A ver por acá. Ya, ¿cómo no? Sí, yo creo que la próxima semana podríamos hacer, apoyando a lo que se está haciendo los sábados como parte práctica. Los sábados ustedes tienen la parte de la aplicación de los ejercicios, aplicando la teoría. Pero esta semana podemos hacer un repaso de aplicaciones numéricas, hay ejercicios, rumbo a un repaso para el examen final. Creo que lo podemos hacer otra semana. Gracias, Jean-Pierre, por tu sugerencia. Creo que sí. Vamos a hacer la otra semana un repaso. Ahora, algo les iba a explicar acá. A ver. Amigo Brandon Ponte. ¿Está Brandon, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono? Brandon Ponte. Buenos días, Sor. ¿Cómo ¿Cómo está, está? amigo Brandon? Un abrazo. Estamos por aquí dándole forma al curso para terminar. ¿Qué me cuentas sobre el trabajo que están haciendo? ¿Algún detalle, por favor? Bueno, la verdad con nuestro grupo, primero estábamos viendo lo que es el informe que usted nos dio, luego empezamos a buscar como que una tesis para ver ciertos datos que podíamos complementar y al final encontramos uno más completo a lo que vamos a incorporar el trabajo, pues, de lo que viene siendo la tesis, ¿no? Con eso vamos a complementar una propuesta de cambio de la forma del muro de contención, porque la forma del muro de contención del primer puente, del principal, por decirlo así, es media extraña. En cambio, la del segundo está más explicado por qué es así. Y vamos a hacer un redimensionamiento, ¿no? Para ajustarlo a la realidad del talud del segundo puente. Entonces, así más o menos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esa experiencia que están haciendo es lo que suele suceder en la vida real. Cada ingeniero, cuando ve la naturaleza y la geometría, mentalmente escenifica y dice, mira, ve acá, vamos a hacer un puente losa, apoyada en estribos, etcétera. Y uno le hace la consulta a otra oficina de ingenieros y escucha otra propuesta. Entonces, precisamente, en esa diversidad aparecen nuevos diseños, nuevos criterios, y la idea que se les propuso, por ejemplo, hacer esos trabajos por grupo, es para que se vayan soltando un poco, dejando ya el criterio de ser alumno y más bien empezando a tomar ya decisiones en forma autónoma, ¿no? O sea, ¿qué se les ocurre viendo un documento oficial y que ha sido... El expediente técnico es una obra que existe y si ustedes lo ven, por ejemplo, se les ocurre algunos cambios, qué hacer, ¿no? Y ese es tratando de que tengan una... Gracias por tu participación. Esa es la idea de que vean ustedes lo que ha existido y cómo lo podrían cambiar. A ver, Brandon, ¿quieres participar? Profesor, sí, justo quería hacerle una consulta. En Bueno, nuestro trabajo nosotros tenemos un pilote excavado en sobresuelos coluviales. ya. Entonces, la consulta es para realizarlo por el método de NAVBAC, solo tenemos, creo, propuestas para el K de pilotes hincados o perforados. Entonces, quería saber, esa notación de excavado,
¿cómo la podríamos plantear para NASDAQ? ¿Como hincado? ¿Y por qué no quieren hacer por esa metodología? Ah, no, nosotros queremos plantear varias metodologías para comparar los resultados, pero por Claro. NASDAQ nos presenta este inconveniente, ¿no? Que no está explícitamente detallado cómo podríamos, qué criterio usaríamos para el tipo de pilote, para NASDAQ. ¿Cuál están planteando? Bueno, el problema, a ver, el expediente técnico dice que es un pilote excavado, pero NASDAQ solo nos plantea tipos de pilote o hincado o perforado. Entonces, quería saber este. Ya. Ustedes tomen una decisión con cuál sería, ¿no? El más aproximado. Ah, ok. Sí, eso ya no hay, pues como te digo, esto de aquí permite de que uno se dé cuenta que lo que se aprende en la universidad son pinceladas teóricas y más bien es aprender a discernir información. Y eso va a pasar en la realidad. Ustedes decidan, por ejemplo, cómo lo trabajarían, como cuál deciden ahí. A ver, Brandon, ¿qué decidirían hacer ahí para el Mm, lab? ahí estamos viendo que el hincado se aproxima más, ¿no? A la realidad del terreno, lo mejor, ¿no? Así que vamos a probar, pues ahí. Ahora con eso, con los software nosotros podemos iterar, ¿no? A ver qué pasa en ambas Lógico, situaciones. ahí pueden instantáneamente ir probando, ensayando, y entonces van acercándose a la realidad de cómo se ejerce la profesión. Yo creo que van por buen camino, Brandon. Felicitaciones por tu participación. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Gracias. A ver, Yajaira Villegas, por favor. Señorita Yajaira Villegas. Hola, Yajaira. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, amiga Yajaira? Bienvenida. ¿Qué me cuentas sobre el Bien, trabajo que están haciendo? sí, mi compañero Brandon, con él soy equipo, así que ya le comentó. Ya, están en el mismo. Ya, muchas gracias. ¿Eh? Ajá. Aldair Hostos, por favor. Aldair Hostos, abre tu micrófono. Bueno, Aldair no está. Hola. A ver, Richard Casaño. Amigo Richard Casaño. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo está, amigo Richard? Un abrazo. ¿Qué me cuentas del trabajo que están haciendo? ¿Cómo va el equipo? Bien, por nuestra parte ya avanzamos lo que es zapatas y yo he hecho muros con tensión Ya, y mis compañeros están avanzando con lo que es pilotes y taludes. Pero en taludes, un compañero me comentaba de que no encontraba mucha información y yo le dije de que pues busque un poco más de tesis o tal vez podría apoyarse en un libro, profesor. claro. Mira, a ver, si ya no encuentran expedientes técnicos, ya no encuentran tesis, usen un libro famoso que tenga el capítulo y que tenga un ejercicio resuelto como modelo y con eso trabajen. No hay inconveniente. O sea, siempre Ya, tiene que haber profe, listo. una salida. A ver, ¿y qué no han encontrado tesis sobre qué tema? No, solo me comentó de que estaba teniendo dificultad en encontrar taludes, como justo también habíamos recién visto el tema la semana pasada. Claro. En realidad, tesis sobre tal, en tesis hay abundantes sobre todos los temas, es cuestión de buscarlo, pero como les digo ya, si no encuentran una tesis, sustenten ese capítulo con un libro. Y yo creo Sí, que claro, claro. con eso quedaría ya el trabajo para que lo rematen y lo presenten. Muy bien. Ya, profe, tenía una consulta sobre los cálculos se redactan a mano, ¿verdad? En lo posible, traten de Ya, presentar cálculos a mano, o escaneados o en foto, y en alguna otra parte podrían hacer cálculos con software, pero traten de presentar alguna partecita, una memoria hecha a mano. ya, profe, listo. Chévere, muchas gracias. Aarón Matos, amigo Aarón Matos, por favor.
Alguien de los presentes, por favor, participe contándome cómo van sus grupos, qué están haciendo. A ver, Aarón Matos no está. Ajá. Eric Calderón. A ver, amigo Eric Calderón. Hola. Profesor, buenos días. Buenos días, Eric. Un abrazo. ¿Qué me cuentas? Bueno, vamos sin novedad, estamos avanzando. Bueno, yo he avanzado ya hasta la parte de cimentaciones profundas y como mencionó usted anteriormente, he hecho primero, ¿cómo se llama? He copiado los cálculos Expediente. mismo, del mismo proyecto y luego voy a modificarlo. Claro. Voy a tratar de agregar más pilotes o si no, tal vez con otro tipo de material el pilote. Otro tipo de pilote, otra dimensión. Si era cuadrado, podría ser circular. De Ajá. repente, si es circular comparado con un pilote de cuadrado, necesitas menos longitud. O si es un pilote, podría de repente plantearse pilotes en grupo y ver Ajá. si el pilote Lo trabaja en pensé. grupo o trabaja la eficiencia del pilote es por uno, de uno en uno, ¿no? Entonces, esas cosas se necesitan que lo presenten y lo sustenten. Entonces, no hay inconveniente sobre la información. No, profesor. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Gracias. Profesor. Tenemos por acá, a ver, alguien que más que participe. Saomi Espinosa, señorita Saomi Espinosa, por favor. Sí, profesor. ¿Cómo está, linda? ¿Qué tal? ¿Me Buenos cuentas? días. A ver. Sí, hemos estado avanzando nuestro trabajo. Lo que le quería consultar es sobre las cimentaciones profundas. En el hay un expediente que hemos encontrado y hay una parte que muestra lo que es el SPT del proyecto. Entonces queríamos saber si lo podíamos hacer por el método alfa, beta o Claro, lambda o podríamos también usar el del SPT. no, ustedes decidan, por ejemplo, los métodos empíricos y los métodos analíticos. Entonces, en los métodos empíricos ustedes tienen los métodos de Kurzgesagt, Aoki, y en los métodos analíticos lo pueden usar con el alfa, beta. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Cohesivo? ¿Arcilloso? Depende Cohesivo. de eso. ¿Te acuerdas? Cohesivo. Sí, es solo Claro, cohesivo. si es suelo cohesivo, funciona perfectamente los métodos analíticos, alfa, beta y lambda. No habría inconveniente. Ok, está bien, profesor. Sí, Gracias. muy bien, un abrazo. A ver, ¿alguien más que participe? ¿Quién quiere hablar? Nadie. No sé por qué no quieren hablar. Falta desayuno. ¿Qué es eso? Que falta desayuno. A ver, Gabriel Mesa, amigo Gabriel Mesa, por favor. Hola. O alguien del grupo de Gabriel Mesa, por favor. Necesito por lo menos hablar con cada uno, un representante de cada grupo. Nadie. Alguien que forme parte de... A ver, Stephanie, adelante. Adelante, Stephanie Gutiérrez. Sí, ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Sí, a ver, ahora sí, solo que está fallando, creo, el micro. Sí, Gabriel pertenece al grupo y bueno, ya hemos acabado lo que es cimentaciones superficiales. Bueno, acabado no del 100%, pero sí hemos avanzado bastante. Muy bien. Sí, luego lo que es cimentaciones profundas sí hemos buscado otros expedientes porque no hemos encontrado en el mismo que teníamos para cimentaciones superficiales. Y sí estamos ahí, o sea, esforzándonos, profesora, pero sí va muy bien, creo. Claro, no hay en un libro, en una tesis, en un expediente técnico, la idea es que
ustedes autónomamente aprendan a tomar decisiones de información, porque esa es la realidad. El ingeniero es consultado y él es el que tiene la decisión. Ya si el ingeniero no lo encuentra, imagínate quién lo encontraría. Muy bien, felicitaciones, un abrazo. Gracias, ingeniero. Gracias a ti. A ver, de otro equipo, a ver, Kevin Vidal, amigo Kevin Vidal. ¿Dónde está mi amigo Kevin? Hola. A ver, abre tu micrófono. Hola, Kevin. ¿Tienes tu micrófono, por favor? O alguien de... ¿Quién es de tu grupo? A ver, invita a alguien de tu grupo para conversar un ratito. Un integrante de tu equipo, ¿quién es? Yusbelda. Creo que ya habló, ¿no es cierto? A ver, Yusbelda, ¿puedes participar? A ver, amiga Yusbelda. Hola. Nadie. Bueno, entonces, Kenji Iga, amigo Kenji, gracias. Kenji Iga, por favor. Aldair Hostos, adelante, lo estamos esperando. Sí, ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás, Aldair? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué me cuentas? Ingeniero, quería decirle sobre el redimensionamiento. Sí. He estado avanzando sobre lo que es muros de contención. Ya los comparé y los factores de seguridad, los que me muestra el expediente, salen, o sea, muy por debajo de los que salen haciendo el cálculo. Y para A ver, el redimensionamiento sería bueno. Empecemos así, a ver. El expediente técnico tiene qué resultados, qué resultados muestra el expediente. Acá los tengo, a ver, un ratito, ingeniero. Sí, sí, a ver. A ver. Normas geotecnia. A ver, trabajo. Aquí está. Un ratito, disculpe. Sí, sí, te esperamos. Ya, aquí lo tengo, ingeniero. Sí, dime a ver, que una leidita. Por ejemplo, sí. Para el expediente lo que me arroja en empuje activo es 73.9 y el calculado sale 65.8. Una distancia de 10 puntos. Sí, para el pasivo sale que en el expediente es 22.83 y el calculado sale 100.61. O sea, los resultados del expediente con lo que tú haces no coinciden. Exactamente. Por el mismo método. Sí, por el mismo método. Uy, ahí es inconveniente. Y ese inconveniente se ha encontrado en más de un expediente y no hay explicaciones. Simplemente muestren sus cálculos. Ya si ustedes lo han verificado y lo han vuelto a hacer y sale así, simplemente muestren sus cálculos y lo que han obtenido. Y luego procedan a hacer la propuesta de cómo modificarían el trabajo, cómo modificarían esa parte de la obra. En algunos documentos suceden esos misterios y no se sabe por qué. Yo creo que por ahí se dan cuenta por qué sucede, ¿no? A veces expedientes del Estado han sido, ya se están enterando de todo lo que pasa en la política, ¿no? Las grandes obras, puentes de 20, 30 millones los negocian y los expedientes son simplemente así, como ya está negociado a nivel político, la mafia siempre está así, desgraciadamente los ingenieros hay que meterlos a la cárcel, hacen cosas que no se debe.
De todas maneras, continúa con tu trabajo, plantea tu trabajo, haz tus modificaciones y continuamos, por favor, que eso no sea inconveniente. ¿Listo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Kevin quería participar, dice Kevin Vidal me dice de que tenemos que hacer a mano una partecita, o sea, pegamos fotos o puede ser todo tipeado. También no puedes, mira, el trabajo lo pueden presentar tipeado o escrito a mano. Lo que escriben a mano, de repente, no es que a veces es más fácil manuscrito que tipeado. Entonces le toma foto o lo escanean, ¿no? Eso no hay inconveniente. No hay inconveniente. Se puede presentar escaneado lo que han escrito a mano el solucionario. O lo pueden tipear también, no hay ningún problema. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿alguna participación más? Muy bien, Kevin. Gracias por tu participación. A ver, ¿quién más por acá? A ver, ¿alguien falta? ¿Alguna otra consulta, por favor, de los grupos de trabajo? ¿Alguien? Ítalo Delgado, a ver, tu consulta. Ítalo, ¿cómo va tu trabajo? Bien. Entonces, señorita Stephanie, acá tengo un encargo de la universidad. Señorita Stephanie. Sí, ingeniero, estoy aquí. Sí, yo pensé que estaba tomando desayuno. No, estoy aquí, digo. Acá tengo un correíto que me dice de que hay que hacer una encuesta. Ah, sí, la encuesta ya. A ver, ahorita les digo a mis compañeros Sí, que lo... dirígete a tus compañeros, por favor. Sí, ya, ingeniero. Chicos, tienen que hacer la encuesta. ¿Les ha llegado a sus correos personales? Y son dos encuestas, así como a mitad del ciclo, una encuesta hacia el ingeniero Fernández y la otra encuesta hacia la ingeniera Mavi. Por favor, vayan realizando. También voy a avisar en el grupo de WhatsApp para los que todavía no ingresan. Bien, mis queridos amigos, en este momento podrían proceder a hacer la encuesta. Todavía tenemos tiempo suficiente. Ya lo hicieron, muchas gracias, muy bien. Ya lo hicieron, correcto. Los que no han hecho la encuesta, tómense por favor un tiempito en este momento y procedan a hacer la encuesta. A ver, muy bien, gracias Eric. ¿Quiénes faltan, por favor, procedan a hacer la encuesta? A ver, Brandon, Diana, gracias Gabriel, muy bien. Franco, muy bien. Sí, a las 8:15 empezamos la práctica. A las 8:15 está ahí esperando la práctica, tenemos tiempo. La práctica es, vayan haciendo la encuesta, por favor. La práctica empieza a 8:15. Muy bien, gracias Astrid. La práctica tienen 75 minutos para resolver y después de los 75 minutos tienen 30 minutos para hacer el envío. Son 3 preguntitas y mira, por favor, antes de empezar, pongan en la hojita práctica calificada número 2 de ingeniería geotécnica, nombre y apellido, tu código y la sección. Enumera las páginas. En el ángulo superior derecho, página 1, 2, para que escanees, no se te confundan las páginas y esté en orden. El escaneo, por favor, lo envían en PDF, en lo posible. Y cuando hagan el solucionario, es mejor si usan lapicero azul, porque el lapicero negro cuando se escanea y a veces el escaneo no es bueno, no se ve en la pantalla para calificar y se generan muchas dificultades en la lectura. Siempre bien organizadito, bien ordenado. Usen las herramientas y las formas de resolver que se les ha dado en clase. Peso específico del agua, 10. Usen los métodos que se ha explicado en clase. Claro, usen 10 de peso específico del agua. Claro, homogenicemos
10 pesos específicos del agua, ¿no? Les estoy poniendo eso para que todos hagamos la misma solución. Ya terminaron la encuesta, lo que estaban haciéndolo, por favor. Y entonces, hagan sus gráficos, sus resúmenes y recuerden de que la prueba es de las 8:15 hasta las 10. A las 9:30 termina el solucionario y de 9:30 a 10 tienen media hora para escanear y enviar. Ojo, después de las 10 no se puede hacer el envío por correo. Si tienen inconvenientes por algún motivo se detuvo la página web, se detuvo la intranet, tomen una evidencia y no ahí está mi correo en la hoja que les enviaba el examen. Lo envían al correo en caso de que ya no se pueda aula virtual con una evidencia, pero al correo tiene que llegar antes de las 10 de la mañana. Si el envío llega después de las 10, eso no se puede calificar. Excepcionalmente lo envían por correo, pero tiene que ser en el plazo del examen, el examen de 8:15 a 10. Pasado las 10, los envíos por correo, yo creo que eso de acuerdo al reglamento, y ahí dice en la introducción, no se puede calificar. Tomen sus precauciones, media hora tienen suficiente para y enviar el trabajo, no hay no creo que haya dificultad. Lo escanean, le toman foto o ustedes vean la forma más apropiada de enviar el documento. Bien, yo creo que todos han hecho la encuesta. A ver, confirmamos. Sí, Xiaomi. Ingeniero, sí, sí lo están realizando. Correcto. Tenemos 5 minutos para empezar. Muy bien, John, gracias por la encuesta. Tenemos 5 minutos, a las 8:15 empieza la prueba. Entonces, como siempre, claro, yo creo que muy bien, Jean-Pierre, no hay problema. Todos, el peso específico del concreto, 24 kilonewton, exactamente, ¿no? Ahí dice, me parece que en la práctica dice, el peso específico del concreto, 24 kilonewton por metro cúbico. Y para el agua usen 10 kilonewton por metro cúbico. Ahí está. Para que las respuestas difieren un poquito, no difieren mucho. Para el muro de contención se les está pidiendo que diseñen, que calculen un muro de contención. Usan su cuadrito, pero no para el metrado de cargas, hacen el cuadrito, toman los momentos y lo verifican. Yo les sugiero, por ejemplo, un murito de contención como esto, ¿no es cierto? Ahí está. Hacen su tablita. Acá, por ejemplo, han usado 23,54. Ustedes usen 24 por número entero más práctico de acuerdo a la norma. Hacen sus cálculos. Tomen el modelo que hemos hecho en clase. Correcto, un modelo que hemos hecho en clase de un muro de contención. Con ese murito, con esa estructura lo resuelve. Hacen así su resumen. Tómense su tiempo y verifiquen las tres revisiones, por volcamiento, por hundimiento y por deslizamiento. Yo creo que si resuelven 2 preguntas de las 3, hay una excelente nota. Sí, se les envía un correo, por favor. A todos les debe haber llegado un correo y la práctica calificada está ubicada en la unidad número 4. Ahí lo encuentran para que lo resuelvan. Bien, yo creo que si ya no hay más consultas, vamos dejando la sesión de clase y
se dirigen a la unidad número 4. A las 8:15 se abren la práctica y proceden a hacer su solucionario. Creo que todo va a salir muy bien. Gracias por haber venido a la videoconferencia. Bien, amigos, procedan a resolver la práctica. Procedan, por favor, diríjanse a la unidad número 4, ahí tienen la PC. Procedan, por favor. Iván, Jean-Pierre, Johan, Jordi, ya dejen la sesión, cierren la videoconferencia y se van a resolver la práctica, por favor. Sí, tiene que ser a Ingeniero, las disculpe, 8:15. todavía no aparece. A las 8:15. Ya, ok. Sí, 8:15 empieza Ya, la práctica. Vayan con ya, tranquilidad, ya, todo bien. ingeniero. Muy Que bien, resuelvan gracias. 2 de 3 es excelente. Buena nota. Listo, abandonan la videoconferencia y se van a la unidad número 4 a resolver la práctica. Ahora yo creo que ya pueden abrirlo. Jean-Pierre, John, Mauricio, Richard, Stephanie, Sebastián y Wilson, por favor, cierren la videoconferencia y resuelvan su práctica. Ya si haces 2 ya va campe, pero tiene que hacer las 3. Con 2 ya excelente nota. Las 3 ya para 20. Pe.
Profesor, ¿me escucha? Profesor, buenos días, ¿me escucha? Profesor, buenos días.